Muy buenas, mujer poderosa, hombre poderoso. Buenos días, buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a una nueva masterclass. Bien, te recuerdo que desde el día de ayer hasta principios del mes de marzo vamos a estar trabajando el tema de los límites, ¿vale? La dificultad para poner límites dentro del mundo sentimental, de las parejas. También vamos a estar trabajando cuál es mi responsabilidad cuando yo constantemente vivo abusos dentro de mis relaciones sentimentales. Vamos a estar trabajando también pues el exceso de dar, el exceso de generosidad, y vamos a estar trabajando pues para que logres con estas masterclass un equilibrio en tus relaciones entre el dar y recibir, que te abras a recibir. Bueno, todo esto vamos a estar trabajando a lo largo de estas masterclass hasta principios del mes de marzo. Así que, bueno, la temática de esta semana es cómo influye la relación con nuestra madre en nuestros vínculos de pareja. Porque si yo no pongo límites a el vínculo que mantengo con mi madre, todo eso va a afectar en mis parejas, porque no me va a dejar del todo disponible emocionalmente para tener una pareja. Sí que puedo tener parejas, pero las parejas se me van a dificultar mucho, porque van a surgir muchos inconvenientes y muchos conflictos con la otra persona, porque yo no he soltado quizás en gran medida el vínculo materno, a nivel inconsciente y a nivel emocional. Hoy vamos a analizar dos casos muy particulares que suelen suceder en ciertas familias, ¿vale? Y analizaremos el caso femenino y el caso masculino, que es el caso de los mandatos familiares. ¿Qué es un mandato familiar? Un mandato familiar es algo que tú sientes que tienes que hacer porque ha sucedido algo en la familia, grave, importante, y es como una orden que recibes del sistema familiar. Esta orden no te la da nadie, pero tú sientes que tienes que coger esa responsabilidad y tienes que cargarla contigo y tienes que ocuparte de ella. Esto lo podemos observar mucho, por ejemplo, en los hombres. También puede suceder en las mujeres, ¿eh? O sea, tampoco nos ciñamos a sexos. Imaginemos que papá fallece, ¿vale? Papá muere y mamá pues se queda viuda. Y automáticamente, generalmente, pues es el hijo mayor del clan familiar quien va a asumir ese mandato familiar de ahora hay que asumir el rol masculino de papá dentro de la familia. Y generalmente es el hijo mayor, el varón, el que asume la posición de su padre y empieza a ocupar esa posición de su padre al fallecer. Eso es como un mandato familiar. ¿Por qué? Pues porque hay que gestionar la casa, hay que gestionar los ingresos, mamá a lo mejor no tiene suficientes ingresos para sobrevivir ella sola, hay que empezar a controlar todo eso y como la figura de papá no está, pues alguien tiene que asumir ese rol. Entonces hay una energía, una fuerza que invita a un miembro del sistema familiar a que ocupe esa posición. Generalmente suele ser el hijo mayor o la hija mayor. Ya te he dicho que no tenemos por qué ceñirnos en cuanto a sexos, pero sí que es cierto que esta lealtad se observa mucho más en los hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa a partir de esta lealtad? Es una lealtad ciega. No digo que no tengamos que ayudar a mamá, evidentemente. Ahora veremos hacia dónde vamos. Pero si ese hijo
aquí está la madre y aquí está el padre. El padre fallece, por lo tanto queda un hueco libre. Y el sistema necesita que esa figura sea reemplazada, pues para que la familia siga funcionando. Entonces este hijo, que es el primer hijo de esa pareja, lo que hace es subir a la posición del padre. En primer lugar, como ese hijo sube de posición, ya deja de ser hijo dentro del sistema familiar. Y entonces empieza a ser una posición superior, empieza a ocupar, a suplantar la identidad de su padre a nivel sistémico. ¿Y qué pasa? Pues que ese hijo va a experimentar mucha carga en su vida. ¿Por qué? Porque está ocupando una posición superior. Entonces, posiciones superiores implican mayor responsabilidad. Esto lo sabemos todos y todas. Entonces, un jefe tiene mayor responsabilidad que un empleado o una empleada. Pues esto es lo mismo. Si soy el hijo y ahora tengo que convertirme en el patriarca de la familia para que toda la familia siga funcionando, pues al subir de posición, la carga que voy a experimentar, la responsabilidad va a ser mucho más mayor. Mucho más mayor. Bien. Entonces, claro, ese hombre ya lleva las espaldas muy cargadas, ¿vale? Entonces, ese hombre luego va a la pareja y prácticamente tiene muy poco tiempo. Prácticamente tiene muy poco aguante también, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese hombre es posible que desarrolle también pues, una herida de injusticia, porque se tiene que forzar a ir a un ritmo más superior, ¿no? Un ritmo que no le corresponde sistémicamente. Entonces sus espaldas ya están cargadas, a nivel emocional ya está muy cargado, por lo tanto acude a la pareja y ofrece muy poca disponibilidad, por ejemplo, dentro de la pareja. Entonces es un hombre un poco inaccesible, es un hombre con poco tiempo. ¿Por qué? Porque primero tiene que encargarse de ser el patriarca de la familia, ¿no? De ocupar ese rol que su padre dejó ahí descubierto con su fallecimiento. Entonces es un hombre que puede ofrecer poco para dar dentro de la pareja. Sí que a lo mejor puede contribuir económicamente y que puede, porque ha desarrollado mucho el rol del proveedor, ¿vale? Puede contribuir económicamente, pero emocionalmente no está disponible para tener pareja. ¿Por qué? Pues porque su pareja nunca será la prioridad. ¿Quién será su prioridad? Su madre, su familia, sus hermanos, sus hermanas, todo lo que hay porque está ocupando un rol de padre. Entonces, es muy importante, ¿no? Revisar este tipo de lealtades familiares, este tipo de mandatos familiares, para ver hasta qué punto nos condicionan. No significa que tengamos que desentendernos de nuestra familia y que tengamos que desocuparnos de nuestra madre y tengamos que dejarla de ver. No, para nada. Pero sí que es cierto que tenemos que tomar conciencia de cómo estos patrones familiares, de cómo estas lealtades familiares nos limitan en la pareja. Entonces, si eres hombre o eres mujer y tienes esta situación de que te estás encargando como si fueras el patriarca de la familia, de que todo siga hacia adelante, pues tienes que saber que la disponibilidad emocional que estás ofreciendo a tus próximas parejas es muy reducida y que te van a pedir mucho y que te van a exigir mucho, seguramente, y te vas a sentir exigido o exigida por tus parejas. Y al final esto te va a desgastar, porque tú ya estás muy ocupado, muy ocupada con tu familia, con todo lo que hay que hacer en tu familia, y no vas a tener ningún tipo de aguante en ninguna pareja. Entonces vas a empezar a evadir, vas a empezar a ser indiferente y a lo mejor pues te quedas soltero durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tus brazos no están abiertos para el futuro, tus brazos están encargados prácticamente con tu familia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso muy importante, donde pues necesitamos aplicar límites dentro de la familia. ¿Por qué? Porque mamá entonces dependerá mucho de ti, y no solo mamá, sino tu hermana, tus hermanos van a estar dependiendo todo el rato de ti, porque te has convertido en el motor fundamental de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que
al final la familia te va a chupar la energía, te va a drenar la energía, porque estás ocupando una posición que no te corresponde. Y cuando tú pones límites no significa desentenderte de todo, sino que con consciencia vas soltando ciertos comportamientos que tienes dentro de la familia, porque lo único que haces es generar dependencia de tu madre hacia ti, de tus hermanos hacia ti, y al final, pues todo eso te bloquea en el amor y en cualquier ámbito de tu vida. Al final te facilita una vida muy cargada de estrés, de obligaciones y una vida sin disfrute y sin amor. ¿Ok? Otro caso muy importante también a revisar desde este punto de vista, esto sucede un poco más con las mujeres, y que tiene que ver también con la madre y con la familia, es que, por ejemplo, en ocasiones la hija que se queda soltera o el hijo que se queda soltero es el encargado de cuidar de mamá y de papá. Y todos los hermanos y todas las hermanas ya están casados, han formado una familia, tienen ya sus propios hijos, y esa hija y ese hijo que está soltero, soltera, es la que, como mandato familiar, hay una fuerza que le llega desde atrás, que le dice: tú eres la encargada y el encargado de cuidar a mamá y a papá, simplemente porque estás soltera. ¿Vale? Eso es otro mandato familiar, otra lealtad familiar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay una vida de cuidar en exceso a tus padres, una vida donde no vas a tener oportunidades, donde vas a desaprovechar oportunidades, porque a lo mejor, como eres la hija pequeña, el hijo pequeño y estás soltera, soltero, ni siquiera te has emancipado de la casa de tus padres. Igual vives con ellos y les estás cuidando constantemente. Entonces, hay poco espacio para que en tu vida entre una pareja. ¿Por qué? Porque tú estás tremendamente ocupado o ocupada cuidando a tus padres, porque has recibido ese mandato familiar. Entonces, hay veces también que hay madres y hay padres que nos dan mucho y nos sobreprotegen mucho, y tenemos que saber también que la sobreprotección tiene un precio. La sobreprotección, que es recibir un exceso de cuidados, un exceso de cariño, un exceso de atención, tiene un precio. Y generalmente ese precio a pagar es que la sobreprotección busca generar deuda en el hijo, la madre sobreprotectora y el padre sobreprotector buscan generar deuda en el hijo, en la hija, para que la hija se quede, para que la hija no se vaya, para que la hija o el hijo les cuide. Hay casos que son así, hay veces que hay madres y padres que nos educan y nos dan amor para que el día de mañana se lo devolvamos y les cuidemos. Entonces, entendamos que la sobreprotección también lleva un precio a pagar, ¿vale? Y es que genero mucha dependencia con mis padres, y mis padres también generan mucha dependencia conmigo. Entonces, cuando yo vivo por y para cuidar a mis padres mientras mis hermanos y mis hermanas tienen su propia familia y sus propios hijos, pues yo soy como la elegida por el clan o el elegido por el clan para mantenerme soltero toda la vida y cuidar a los ancianos del clan. Entonces, esto también te impide tener pareja. Y luego, si tienes pareja y logras conseguir una pareja, lo que vas a ir haciendo es salvar en exceso a tus parejas. Vas a ir en un movimiento de salvar, 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 y de darle más a tus parejas, más, y vas a tratar a tus parejas como un niño, como una niña. Porque tú en tu sistema familiar estás cuidando a tus padres en exceso. ¿Qué significa esto? Cuando yo cuido a mis padres, cuando yo abandono mi vida, cuando yo no me atrevo a ir un fin de semana por ahí porque tengo que cuidar a mis padres, cuando yo no me atrevo a irme a vivir fuera de la casa de mis padres, al final, si tengo que cuidarles tanto, pues yo dejo de ser la hija y paso a ser la cuidadora de mis padres. Me puedo convertir como en la abuela de mis padres, en la madre de mis padres.
y ese rol también es muy pesado, es mucha carga. Y evidentemente tampoco te va a dejar libertad en la pareja, ni para hacer ningún tipo de movimiento. Con esto no se trata de que tengamos que dejar a nuestros padres desatendidos, ni de que tenemos que dejar de verlos y desentendernos de ellos dos, ¿no? Para nada. Pero sí que es cierto que hay que buscar un equilibrio para que tú puedas cuidar de tus padres, la parte que te corresponde, pero que mientras tanto puedas hacer lo que tú quieras con tu vida, ¿vale? Si para cuidar de tus padres tienes que abandonar tus planes de vida, al final no estás cumpliendo con el regalo que tus padres te dieron. Tus padres te dieron la vida para que tú proyectases tu vida hacia el futuro. Entonces, si tú has parado tus metas, tus proyectos y todos tus objetivos, y a lo mejor un objetivo tuyo es tener pareja, y a lo mejor un objetivo tuyo es crear una familia nueva, pero estás atrapado, atrapada en el clan familiar, cuidando a tus padres todo el rato, entonces estás en una cárcel. Bueno, gracias por comentarme lo de la voz en Instagram. Luego subiré la grabación para que podáis verla sin esos agudos. No sé qué estará pasando, igual es el dispositivo y tengo que cambiarlo, ¿vale? Gracias por avisarme, los voy a revisar. Bien, entonces, esa hija, ese hijo que se está encargando de cuidar a sus padres, pues en realidad se está encargando de todo, está encargándose también de el peso de sus hermanos, porque sus hermanos al estar casados, sus hermanas al estar casados y al tener familia, automáticamente pues se desentienden un poco más de mamá y de papá, ¿vale? Esto es algo muy común también. Es lógico, evidentemente, si como hijo ya tengo yo hijos míos propios, ya he forjado mi propia familia, pues mi prioridad será la familia que yo he forjado, y luego están mis padres. Pero hay muchos hermanos y hermanas que se desentienden de mamá y de papá. ¿Por qué? Porque existe esta figura de el hermano o la hermana que se queda soltera, soltero y que va a cuidar y asumir toda esa carga de cuidar a mamá y a papá simplemente porque está soltera, soltero. Eso es una lealtad familiar, eso es un amor muy grande hacia tus padres, eso es un amor infantil, ¿vale? Es demasiada empatía hacia tus padres, tanta empatía que tú al final estás abandonando tu vida, entonces se puede llegar a un equilibrio, pero para eso primero tienes que soltar el control. Tus hermanos y tus hermanas seguramente se desentienden porque saben que tú finalmente acabas asumiendo todas las tareas de cuidar a mamá y a papá, por eso se desentienden, ¿vale? Pero en el momento en el que tú sueltas algunas de esas tareas, alguien las tiene que asumir y ellos tendrán que mover ficha también, porque también son hijos de tu madre y de tu padre. Entonces es importante compartir esa responsabilidad de cuidar a mamá y a papá con los hermanos, porque si no automáticamente tu vida se bloquea. Bien. Hasta aquí la masterclass de hoy. Hoy quería reflejar pues estas dos circunstancias tan particulares de lealtades familiares. Al final no dejan de ser un exceso de empatía de nosotras, de nosotros como hijos hacia nuestros padres, un sentimiento de culpa muy marcado también, porque a ver quién es el que pone límites ahí, a ver quién es el que decide no asumir algunas cosas de ese cuidado de mamá y papá, porque la culpa que va a sentir es muy grande. Cuando estamos dentro de un mandato familiar, la culpa está muy presente. Me preguntáis qué heridas estamos trabajando hoy. Generalmente las dos heridas que vamos a trabajar a lo largo de estas masterclass es la herida de injusticia y la herida de humillación, ¿vale? Que son las dos heridas que tienen mayor dificultad para establecer límites dentro de la familia, para ponerle límites a su madre, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Porque tienen mucha culpa, sienten mucha culpabilidad. Entonces,
detrás de las lealtades familiares, de estos mandatos familiares, siempre está la culpa. La culpa te va a impedir moverte. Cada vez que intentes soltar un poquito más a tu madre y a tu padre, si los estás cuidando, pues automáticamente te vas a sentir como lo peor del mundo, como una mala hija, como un mal hijo, ¿vale? Pero bueno, forma parte de todo ese crecimiento personal. Para trascender esas heridas, pues hace falta trascender la culpa. ¿Ok? No eres responsable de tu sistema familiar, no eres la patriarca, el patriarca de tu sistema familiar, ese lugar ya estaba ocupado y sigue ocupado por tu padre, ¿vale? No tienes por qué hacer tú de padre dentro de tu familia. Y evidentemente esto no quiere decir que tengas que desatender a tu familia, a tu madre, por ejemplo. Entonces se puede llegar a un equilibrio, siempre y cuando tú continúes tu camino hacia tu vida, hacia tus objetivos. Si tú dejas de lado tus objetivos, pues automáticamente te encierras en la familia y a partir de ahí te pones a servir a tu familia. Bueno, pues nada, un placer. Esta culpa también, una pregunta, esta culpa también aplica cuando se siente responsable de no dejar a un hermano solo. Correcto. Cuando tú te sientes responsable de dejar a un hermano solo, es que estás viéndole como una madre o como un padre. Estás actuando con ese hermano como una madre, como un padre. No te corresponde. Entonces tienes una lealtad muy grande con tu hermano. Pero eso al final te va a pesar, porque no es tu rol, tú eres la hermana, el hermano, solamente, no eres la madre de tu hermano ni el padre de tu hermano. Entonces hay que ir más profundo para analizar esa lealtad de por qué o cuándo asumiste ese rol con tu hermano para deshacer y tomar fuerza, para que tú seas más libre. Porque lo único que haces también es sobreproteger a tu hermano. Y lo único que haces también es favorecer a que tu hermano siga siendo más inmaduro a nivel emocional y que no prospere o sea responsable con su vida. ¿Ok? Bueno, nada, continuaremos analizando más detalles sobre la madre, los límites con la madre, cómo influyen nuestras parejas en las próximas masterclass de esta semana. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Cuídate mucho y nos vemos mañana. Chao.